Estamos en la última media hora de Hoy Nos Toca, pero te vamos a contar algo. A ver, nos vamos a meter con la cuestión europea, más precisamente con Alemania. ¿Por qué nos metemos con Alemania? Porque es un país que verdaderamente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, lo ha manejado de manera regular. Regular queriendo decir que ha sido muy prolijo, ¿sí? Regular en el sentido de siempre tener más o menos una base acomodada respecto de las decisiones que se han tomado respecto de la cuestión de la pandemia. Es más, Angela Merkel, que acaba de dejar justamente su cargo, fue una de las mujeres o uno de los mandatarios internacionales que contó desde el principio del año pasado cómo iba a ser la pandemia. Y además adelantó que iba a haber miles de muertes. Y además dijo, nos va a pegar duramente en lo económico, ¿sí? No es que tenía la bola de cristal, es que es una líder que evidentemente, tanto ella como el grupo de asesores que tenían una conciencia y lo que podemos decir, una transparencia en lo que estaba pasando. Lo mismo con la cuestión política y económica. Sí, vos me vas a decir, bueno, pero Merkel también tuvo duras críticas. Sí, por supuesto, como todos los dirigentes políticos. Pero así ha marcado una época, ¿o no? Sí, seguramente. Incluso en esto de la pandemia, como contabas, fue Alemania quien marcó ejemplos, porque fueron los primeros en empezar con pequeñas cuarentenas, también con los testeos masivos. Ella explicaba por qué había que ir a buscar el virus y no esperar enfermarse. Sí. Y después, obviamente, esto marcó precedente y los países más cercanos fueron copiando y así hasta llegar a nosotros. Sí, sí. Bueno, en algún momento se acuerdan que Aníbal Fernández dijo que había más pobreza en Alemania que aquí en la República Argentina, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal, de eso no vamos a estar hablando, por supuesto. Pero sí estamos en comunicación con Juan Negri, que es director de estudios internacionales de la Universidad de Itela. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos a hacer un análisis, primero de las elecciones de ayer, y contamos qué significa este resultado, que creo que todavía es incierto, ¿no es cierto? Porque hay que esperar un poco más todavía, ¿no? Bueno, sí, supongo que falta el conteo final y sobre todo después lo que falta, como todo sistema parlamentario, es las negociaciones entre los partidos a ver quién forma gobierno, ¿no? Es decir, hay muchas coaliciones posibles en los sistemas parlamentarios, Sí. es necesario una coalición en el Parlamento para poder elegir al jefe de gobierno y bueno, falta eso, así que todavía no sabemos bien quién será el nuevo jefe de gobierno, el nuevo canciller, pero todo indica que va a ser el candidato socialdemócrata, ¿no? Olaf Scholz. Por lo menos claro, Scholz, exactamente, esa es la idea, porque, a ver, cuando hay elecciones ya se sabe que, digamos, el mandatario, en este caso la canciller, no es que pierde poder, sino que ya empieza a relegar su poder. Exacto. Y esto faltan algunos meses todavía para que ocurra, pero digamos, deja el cargo prácticamente en este último fin de semana. Y lo que te quería preguntar, a ver, ¿por qué no es contundente la victoria de Scholz? Es decir, hoy por hoy. Bueno, en parte porque el sistema político alemán tradicionalmente se basa en dos grandes partidos, un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha. Merkel nunca fue, el partido de Merkel, el partido conservador, el partido social cristiano, nunca fue dominante en la política alemana. De hecho, ella gobierna en coalición todo su largo mandato, ¿no? Sus 15, casi 20 años de gobierno. Sí. Así que en realidad nadie esperaba un triunfo contundente tampoco de Scholz. Lo que sí, tal vez es más interesante es cómo una lideresa con un índice de popularidad tan alto no se lo trasladó al candidato de su partido, Laschet, Sí. que hace una muy mala elección, ¿no? Es decir, el partido de Merkel en realidad es el gran derrotado de estas elecciones porque pierde aproximadamente 50 bancas. Casi 10 puntos menos con respecto a la última elección, lo cual deja un escenario muy parejo entre este gran partido de centro-derecha y el gran partido de centro-izquierda. Claro, de eso te iba a hablar. ¿Cómo en 16 años de gobierno no pueden tener un sucesor natural? O sea, evidentemente hay un desgaste y necesita dar un paso al costado. Pero ¿cómo en tanto tiempo, no te digo los 16 años, pero por lo menos los últimos 2, no formar un sucesor natural? Bueno, los partidos alemanes tradicionalmente, o los partidos europeos en general, si bien esto está cambiando en los últimos tiempos, tampoco son partidos tan personalistas. Merkel nunca creó algo parecido al merkelismo, digamos. Ella siempre tuvo un liderazgo muy orgánico y de alguna manera, bueno, los votantes distinguen entre lo que es una figura
carismática a su manera, ¿no?, de Merkel y lo que es el candidato que la sucede. Si efectivamente no hay como una distinción muy clara ahí. Y también es verdad que dentro de lo que es Alemania hay como una diferencia entre lo que es su legado en políticas públicas y lo que es el cariño personal. Me parece que la mayor parte de los ciudadanos alemanes tienen estima de la canciller, que ha tenido un rol mundial bastante importante, que ha tenido una conducta intachable. Pero eso no quiere decir que estén 100% de acuerdo con sus políticas, y yo creo que el candidato de su partido, Laschet, lo vivió, ¿no? ¿Y qué puede cambiar con quien venga a futuro? Si nosotros pensamos en lo que es Merkel como lo que fue Merkel como líder mundial, yo creo que lo que vamos a ver al principio va a ser cierta falta de brújula. Es decir, fue el gran liderazgo de la Unión Europea. Ningún otro mandatario durante su gobierno estuvo tan cerca de ella, de ser tan líder como lo fue ella. Sí. En este momento la Unión Europea carece de un liderazgo muy claro más allá del de ella. Macron, el presidente francés, no llega a ese nivel. Merkel capeó muchísimas crisis, la crisis del 2008 sobre todo, la crisis en los países Portugal, Irlanda, sobre todo Grecia, la crisis del euro. Merkel ha sido entonces una piloto de tormentas muy, muy fuerte, una abanderada del multilateralismo liberal muy claro. Yo creo que al principio lo más probable es que la Unión Europea se encuentre algo huérfana, ¿no? Le cuesta encontrar una persona que simbolice ese liderazgo tan claro como lo hizo ella. A puertas adentro de Alemania es probable que se moderen algunas políticas más fiscalistas que ella tenía, es decir, se vuelva a expandir algo del estado de bienestar que ella de alguna manera recortó mientras fue jefa de gobierno, canciller alemana, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su debilidad durante los últimos años como para no llegar otra vez a ganar? En realidad ella se retira, ¿no? Es decir, yo creo que si ella hubiese sido candidata... Cumple un ciclo. Sí, cumple un ciclo, pero no deja tampoco a alguien de decir, este es mi pollo y este es el que va a seguir con mis mismos conceptos. La gran falencia de Merkel es que nunca fue una visionaria, sino más bien una pragmática y como una administradora de crisis. Es decir, yo creo que nunca tampoco transmitió un mensaje renovador, como tal vez para bien o para mal otros líderes europeos. Por ejemplo, Boris Johnson lo hicieron. Y yo creo que en ese sentido siempre fue una... Ustedes mencionaban, por ejemplo, el manejo de la pandemia, ¿no? Entonces hablaban de prolijidad, algo austero. Ella siempre fue eso, ¿no? Austera, prolija, sin estridencias, pero creo que de alguna manera eso también le imposibilitó romper el molde, es decir, ser una líder transformadora. Yo creo que dejó algunos temas pendientes en términos de accesibilidad a algunos, es decir, el estado de bienestar alemán es caro. Hoy vivir en Alemania es caro y eso es una de las principales críticas que le hacen. Pensemos en toda la cuestión inmobiliaria que está en discusión en Berlín. Y de alguna manera ella no fue transformadora en ese sentido, si bien avanzó en alguna agenda social. Bueno, Merkel ha sido una gran líder política a nivel internacional de las grandes potencias. Esto es lo que no cabe ninguna duda. De hecho, cuando estuvo aquí en la República Argentina, en el G20, se reunió varias veces, inclusive con Mauricio Macri cuando fue presidente. En los últimos tiempos también ha tenido no digo una preferencia por la Argentina, pero ha tenido un gran vínculo con la República Argentina, una simpatía especial. Después las cuestiones comerciales ya son por otros carriles, pero hay una imagen, que ahora vamos a mostrar una imagen, de que muestra a las claras de qué tipo de personalidad tenía, más allá que lo veíamos en muchas imágenes, tomando cerveza con los loros, que uno de los loros la picó el otro día también. Ella era de reírse mucho, pero tenía un carácter muy fuerte inclusive también. Mirá, esta foto habla a las claras de cómo era Merkel. En esta foto, con los principales líderes del mundo, en el grupo de los 7, en el G7, 9 de junio de 2018, recuerdan ustedes, 9 de junio de 2018, se le plantó en un momento contra la mesa, ahí lo que están viendo, a Donald Trump, y empezaron una discusión, respecto de cuestiones vinculadas, obviamente, a la reunión. No hubo un enojo, pero es como que se plantó y le dijo, a ver, explíquemelo mejor, porque no lo entiendo. Una mujer en medio de tantos hombres, estoy hablando, líderes de todo el mundo, potencias,
Alemania también, por supuesto, ¿no? Es una potencia, no en el mundo. Y miren la carita de Donald Trump, que está con los brazos cruzados. Eso es una posición a la defensiva, ¿sí? Y la posición de ella es al revés. Reitero, no hubo ninguna rispidez importante ni nada, pero eso fue un momento casi tenso. Casi tenso. ¿Sí? De esta reunión. Importante, 9 de junio de 2018. Sí, efectivamente, es decir, el rol internacional de Merkel es posiblemente su gran legado. Es decir, si bien la Unión Europea no tiene ese cargo, fue como la presidenta de la Unión Europea, de alguna manera, la representante de los intereses de la Unión, la que capeó varias de las tormentas que tuvo la Unión Europea. Y sin duda fue una de las grandes líderes de lo que podríamos llamar el multilateralismo liberal. Después, en algún momento, algunos años después de su mandato, Obama también la acompaña. Ella tenía mucha sintonía con el presidente Obama, pero definitivamente ella representa los valores de algo que podríamos denominar muy libremente Occidente, ¿no? Es decir, cierta idea de la democracia liberal, el multilateralismo, todo lo contrario de lo que después representó Trump, con el que ella se llevaba particularmente muy mal. Pero después, por ejemplo, cuando pensamos en lo que fue su actitud con respecto a los refugiados, que le costó muchísimo prestigio político, ahí también vemos el rol de líder que tenía Merkel, ¿no? Es decir, de tratar de ir hacia un lugar distinto al que querían sus votantes y tener una actitud muy proactiva de la Unión Europea en la crisis siria. Sí. Ese es el gran... Es decir, Merkel fue una líder mundial, salvando las proporciones, al nivel que fue Churchill en los 40. Es decir, ese tipo de liderazgo, o sea, un liderazgo súper conocido, súper reconocido en todo el mundo y que lo jugó muy bien, digo, porque fue una persona con muchísima personalidad y que sin duda deja su marca en esta era. Totalmente. Bueno, Juan, gracias por este análisis, está bueno entenderlo, está bueno explicarlo, obviamente, y trasladarlo a lo que es la idiosincrasia argentina, ¿no? Esto de Alemania, que uno lo ve como una de las grandes potencias también, que tiene sus bemoles, por supuesto, política y económicamente, pero que también es una de las potencias, como decía, que es de admirar, también por la forma en que encara muchos temas. Te mandamos un abrazo, Juan. Muchas gracias a ustedes. Gracias por atendernos.